Bueno, A ver, muchas... ¿Estás aquí, Andrea? sí, sí. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Como siempre digo, eso es lo primero. Entonces, a mí me gustaría que comentaras un poco en qué punto estabas y en qué punto estás ahora, qué es lo que más te ha ayudado a dar ese paso y bueno, que nos cuentes un poquito tu caso personal. Bueno, a ver, yo empecé con un problema, o sea, yo me atraganté varias veces, pero a raíz de la ansiedad, que siempre he sido una persona muy nerviosa, y o sea, ya llevaba bastante de hace tiempo, pues problemas de ansiedad, etcétera. Y fue cuando la segunda vez, encima sobre todo por esto del COVID y todo, cuando empecé a realmente encontrarme el problema de que no, yo me ponía a comer y no quería, o sea, no podía tragar. Uh-huh. Y llegó un momento que no podía más y se lo dije a mi madre, digo, mira, yo no puedo seguir así. Y fuimos al médico, pero realmente me hicieron pruebas, pero no salió nada físico, por así decirlo, que yo pudiera decir, no puedo tragar. Uh-huh. Y, y ahí se quedó la cosa, porque nadie me ayudaba, no encontraba nada y llegó un momento que es que estaba súper desesperada porque no sabía qué hacer, Uh-huh. porque apenas comía, bajé de peso, estaba mal también conmigo misma. Y entonces un día buscando por ahí, porque ya estaba buscando de todo, encontré un testimonio vuestro y entonces desde ahí pues contacté con vosotros. Pues súper bien y gracias a ti también porque yo creo que tú vas a ser otro testimonio de otra persona, ¿no? La fagofobia al final es un Sí, problema de ansiedad específico que muchos profesionales desconocen hasta ahora, que no hay metodología hasta ahora. ¿Y qué sucede? Claro, la labor también por la que yo os pido esto, ¿no? Que públicamente sí, lo contéis, es porque a mí llegan muchas personas, bueno, a mí no y a mi equipo, ¿no? Porque yo el programa lo he diseñado yo con mi equipo, que tú conoces, ¿no? A Rosa sí, y a Eva, que son médico y también psicóloga especialista en fago. Entonces, claro, lo diseñamos un poco por esto, porque al final os sentís un poco como desamparados. A mí me sí. gustaría que tú me contaras cómo ha sido tu mejoría para dar esperanzas, ¿no? Y si puedes dar alguna pauta, algo que te haya ayudado, que no sé, que puedas Bueno, a contar. ver, yo la verdad que tuve una época de mejora después de que me hicieran algunas pruebas, Ujú. pero sí que es verdad que luego volví otra vez a recaer y es cuando dije que ya no podía más y que tenía que encontrar a alguien y la verdad que, claro, yo sola pues estuve como prácticamente un año para intentar no estar ni la mitad de lo bien que estoy ahora. Ujú. Y ahora, se lo decía el otro día a Rosa, que es que me parece increíble, al final es que ha sido desde el principio de febrero a ahora el paso que he dado, que es que prácticamente ya, o sea, es como algo, a ver, me siguen costando algunas cosas y tal, pero es que no es ni parecido. Ujú. Y ahora no es un impedimento ni ir a comer, ni, o sea, ahora ya es como que hasta me gusta comer. Y antes Y, era como, y vas a comer por ahí ya y todo esto. bueno, a ver, como con esta cosa de la pandemia aún no he ido por ahí, pero simplemente el hecho de comer, yo qué sé, una hamburguesa, o sea, antes para mí era como subir el Everest y ahora es como una hamburguesa, pues como una hamburguesa más. Ujú. ¿Qué consejo les dirías a los que están viendo esto? Pues lo primero, no, a ver, yo soy una persona muy negativa y al principio sabía, o sea, veía a la gente y digo, es imposible, digo, que yo en no tan poco tiempo, que sobre todo el confiar en uno mismo, que yo era una cosa que antes me faltaba, que yo decía, sí, los demás han podido, pero yo seguro que me va a A pasar mí no me algo que funciona. Es como yo no lo voy a hacer sí, en el programa directamente porque no me funciona. sí, o sea, al principio me daba un poco miedo de decir, sí, vale, a los demás sí, pero yo no o algo. Entonces, esa confianza en uno mismo y el ser constante y sobre todo hacer lo que te manda Rosa, ver los vídeos y todo eso, pero sobre todo eso, confiar en uno mismo que al final, si no confías en ti mismo, es que nadie te va a ayudar. Ujú. Yo, pues la verdad es que me alegro mucho y además, bueno, ya sabes que ahora hemos incorporado algo nuevo al programa, que son sesiones Sí, grupales, que las separamos pues un poco por el perfil, edad, todo esto, ¿no?
por vuestro beneficio. Sí, En el sentido de que, bueno, pues aparte de las individuales, tenemos también grupales que estamos todas. Estoy yo, estoy Rosa y Eva no está. Y bueno, yo sé que tú aún no has podido disfrutarlas, pero las vas a disfrutar. sí. Y simplemente eso, ¿no? Que también comentarlo. Y te quería preguntar, ¿cuál es la técnica que más te ha ayudado? ¿Dirías algo que dijeses, mira, Sara, esto me ha, no sé? Sobre todo, bueno, he ido realizando meditación un poco y cosas que realmente me han ayudado en el día a día, pero sobre todo dos cosas. El vídeo que hay de cómo tragar, Ujú. el que sale el dibujito, ese, o sea, es como algo visual que realmente se te mete en la cabeza de que es imposible. Y luego también he hecho mucho cuando empecé, o sea, todas las actividades y todo, tengo una agenda donde lo apuntaba todo, incluso hacía como mi propio diario. Y entonces, y leyendo todos los días cómo me sentía y cómo iba mejorando, me apoyaba muchísimo en eso. Y Pues, eso me ayudó mucho a, por ejemplo, ayer escribí que muy mal, pero hoy qué bien. Entonces, te ayuda, realmente ¿no? A le veía el organizarte. progreso, sí. Mm. Sí, es que al final nosotras, pues de todas las técnicas, ¿no? Algunas nos decís, pues a mí me ha ayudado esta, a mí la otra, a mí la de hackear el cerebro, pero la mayoría nos decís que el vídeo de tragar es brutal. Sí, No sé si hay alguna... ese, Perdona, te he no, cortado. ese y el decir que, o sea, lo de hackear el cerebro cuando estás comiendo realmente, de pensar, es que, o sea, es, a veces al principio es muy difícil Ujú, decir, pensar en otra cosa, ujú. pero a lo largo de los meses sí que es verdad que vas cambiando tu mentalidad y cómo vas pensando, eso Ujú. sí, y bueno, a veces es difícil, pero bueno. No sé, a mí me encanta oíros, la verdad. O sea, es un subidón. Y te quiero dar la enhorabuena. No sé si tú quieres dar alguna pauta más, algo antes de cerrar la entrevista que pueda ayudar, porque es una cápsula, ¿no? Son entrevistas Sí. cortas, pero no sé, ¿hay alguna cosita? Puedes decir que, bueno, la gente que lo vea que se pasa mal, porque yo lo pasaba muy, muy mal, y llega un momento que no sabes qué hacer y realmente si eso que no dude y que confíe en uno mismo y que se puede, porque que todavía a mí, por ejemplo, me queda, he avanzado mucho, pero sé que todavía me queda mucho por avanzar hasta conseguir lo que quiero, pero que se puede Claro, hacer. te queda como mantenerlo, ¿no? Ahí a lo largo del tiempo y Sí, en distintas pero bueno. circunstancias, pero claro, fíjate, todo Pero en es tres que han meses. sido, en 3 meses ha sido brutal, o sea, que me lo dice todo el mundo, me lo dice las amigas, incluso mi familia, decir, es que antes apenas comías y es que no solamente comer, sino anímicamente he mejorado también muchísimo. Pues muchas gracias, Andrea, por la entrevista. Yo voy a dejar aquí abajo porque muchas escriben, muchas personas comentarios debajo de los vídeos. Yo voy a dejar aquí abajo el enlace para que vean un poco la información sobre el programa, ¿vale? Que en el programa, igual que tú, van a tener un enlace, van a ver todo y ahí van a tener la opción de entrar directamente al programa o llamar, tener una llamada de Sí, evaluación con Rosa, ¿vale? Que es la psicóloga del equipo. sí, Entonces, esa es la metodología. Y nada más, yo por mi parte te agradezco muchísimo esto. Estamos trabajando para hacer, pues eso, hay un libro que va a salir pronto también para ayudaros, muchísimas cosas, estamos trabajando en ello. Y simplemente darte las gracias, Andrea. Te mando un fuerte abracito y espero que sigas así de bien y que nos lo cuentes. vale. Agradecer también a vosotros que la verdad que se agradece tener un sitio de decir, puedo ir aquí, porque la verdad que se siente uno bastante solo. Pues ya no. Eso ya no. Un besito, Andrea. Vale, adiós. Chao.